Tiro al blanco. Ya hemos hablado a propósito del cóctel, de los ingredientes del neofascismo. Hemos puesto mucho acento en el racismo, en la visión patriarcal machista, esa conceptualización vinculado al racismo en la xenofobia. Pero no se limita a eso. El neofascismo tiene variados nutrientes, además de eso. Y ya está rescatando una parte de esa, algunas de las modalidades, vamos a decir. Está rescatando con nuevo brío el viejo anticomunismo. Y lo usa mucho en el lenguaje contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Pero incluso Trump lo usó contra la propia Kamala, lo cual es una ridiculez. Pero claro, es explotando la ignorancia, la baja escolaridad, la ignorancia política en los Estados Unidos, que es alta. Eso está fríamente calculado. Pero además hay otros factores que aumentan la complejidad para analizar en su detalle el tema. El emprendurismo es muy usado en la nueva derecha, en las nuevas derechas y en las corrientes neofascistas para generalizar la ilusión de progresar y enriquecerse por cuenta propia, sin jefe. Haciendo provecho, lo destacan sobre todo del poder mediático, en la minoría que triunfa e ignorando la mayoría que sigue en el hoyo y en el pantano. Pero además el neofascismo saca partido presentando el empobrecimiento de las sociedades, de los pueblos, como producto de la incapacidad personal. Aprovecha, reitero, la ignorancia, pero además las consecuencias de la reestructuración productiva a cargo de las políticas neoliberales, neoconservadoras, todo este tema de cómo las grandes empresas se van desembarazando de áreas con los contratistas, el trabajo a distancia, la subordinación de las microempresas, cómo además usa el tema de la informalidad marginal, la desarticulación de la clase obrera y del campesinado, y los retrasos y grandes dificultades para lograr nuevas formas de organización del mundo laboral. Porque ya el tema sindical, de sindicalización de la clase obrera, que es mínimo en el continente, no tiene ni por asomo las características de las etapas anteriores del capitalismo latinoamericano y mundial en sentido general. Las recurrentes guerras, además, le llaman guerras, de los estados, de los gobiernos, contra el tráfico y el consumo de droga, pero muy especialmente contra el microtráfico, que tiene su base en las barriadas empobrecidas, le posibilitan a la nueva derecha hacer las veces de refugio político de una parte importante de esa población empobrecida que no tiene otra vía de promoverse social y económicamente que no sea por la vía de la delincuencia. Pero hay otro tema importante, que es el tema de los fundamentalismos religiosos como fuente de ideas y de pasiones en la lógica
del neofascismo, que apunta además contra la enseñanza laica, contra el pensamiento científico, que refuerza la lucha contra la depredación ambiental, contra la crisis ambiental, y que además sirve de bandera para aplastar derechos de la mujer y de la niñez. Eso lo hemos visto aquí con el Código Penal, con muchísima claridad. Esas ideas sirven a la cruzada para criminalizar el aborto terapéutico, que es condenar a la muerte y a la infelicidad a mucha gente, por la negación del derecho de la mujer sobre su cuerpo, desconociendo una nueva generación de derechos que es los derechos de la madre tierra, de la naturaleza no humana, y además condenando la libertad de opción sexual. Por eso el neofascismo, con todos esos ingredientes, aparece en algunas de sus modalidades con una fuerte impronta populista, asumiendo incluso demagógicamente banderas de las izquierdas, como en lo ambiental, en los límites territoriales. Aquí se está dando ahora, ahí vemos los vinchos con el tema del pacto se producen esos fenómenos. Para crear confusión, esa corriente, y Milei ha sido experto en eso, califica a la izquierda de socialista, califica de izquierda y de socialista, y hasta de comunista, como le decía, a un progresismo que se limita a moderar y administrar la crisis capitalista, sin rebasar el capitalismo y sin rescatar la soberanía y la autodeterminación. El simple reformismo dentro del sistema y la dependencia es condenado por él, es calificado por la corriente neofascista y las nuevas derechas como comunismo, como izquierda, como socialismo. Se aprovechan además del desvío de ciertos progresismos, de ciertos gobiernos progresistas, hacia gestiones con fuerte ingrediente de corrupción y sin transformaciones estructurales profundas para atribuírselo a la izquierda. Incluso meten en el saco progresista gobierno de las derechas no fascistas. Asimismo, le atribuyen a proyectos soberanos con vocación anticapitalista, revolucionaria, antiimperialista, las limitaciones y las enormes penurias provocadas por los bloqueos, por las guerras de cuarta y quinta generación desatadas por Estados Unidos contra esos procesos. Eso está más que claro en el caso de Cuba y Venezuela en alto grado. Le atribuyen al gobierno de Maduro, le atribuyen al gobierno cubano lo que Estados Unidos provoca. Sí hay que reconocer que en parte los avances del neofascismo son facilitados por las incapacidades de sus adversarios de izquierda y de muchos de esos progresismos para desplegar políticas e iniciativas contundentes que realmente contrarresten esa amenaza. El neofascismo es un engendro de esta fase de la crisis del capitalismo imperialista, con modalidades y combinaciones variadas, dependientes de que varían también sus fuentes alimenticias, nutricias, sus fuentes de ideas. Tiene además en muchos casos rasgos populistas y presenta grados, intensidades y énfasis diferentes. Incluso se han conformado ultraderechas que se aproximan al neofascismo sin tener el conjunto de sus características. Hay una frontera difusa entre el ultraconservadorismo y el neofascismo. Por lo tanto, ese tema va a tener que ser examinado darle seguimiento y cada vez con más detenimiento para poder hacer una política eficaz que lo contrarreste.
Eso entra dentro de los grandes desafíos, porque el giro en la política internacional, esa tendencia a la hegemonía de esa corriente, plantea retos tremendos. Y con esto nos despedimos por el día de hoy. Mañana ustedes tendrán a Luis Carvajal aquí con los temas ambientales. Un fuerte abrazo, pero antes, la cita del domingo es con Iván Rodríguez, el homenaje a Iván Rodríguez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el escenario del Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a las 9 de la mañana, abrazando a Iván. Fuerte abrazo a ustedes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.